Está grabando. Está bien. Bueno, pues muy buenas tardes ya, ¿no? Ya noches. Aquí soy yo, Daniel Torres, de el 601, y esto pues va a ser el podcast para el proyecto de formación católica. Aquí ando con mi compañero y amigo José Miguel Balcar. ¿Cómo estás, José Miguel? Bien, muy bien, muy bien. Bien, muy chido. Hace ratito Y volviste a trabajar, ¿verdad? sí, muy buena la chamba, muy cansada. Uf, ¿qué puedo decir? Sí, muy padre. Bueno, pues aquí andamos. José Miguel me prestó pues su ayuda, su opinión, su propia perspectiva acerca del tema que vamos a hablar. ¿Y el cual va a ser, José Miguel? La eutanasia. La eutanasia es el mismo. Para empezar, vamos a poner una clase de contexto de lo que es la eutanasia, porque pues a lo que estuve leyendo por ahí, pues me tomé como que nomás lo que es la primeriza, pues entonces la acorde a lo que vi, la eutanasia pues es como que el acto o la responsabilidad que tiene una persona al tener que elegir acabar o no con la vida de una persona que ya es incapaz de tomar dicha decisión. ¿No es así? Sí, en efecto. Te parece que lo leíste. Parece que hombre, casi, porque pues, hace rato fue cuando volví a leer lo que nos mandamos allí, pues Algo yo estuve estudiando. Pues, bien. y pues, nada, pues tú en qué, o sea, me dijiste creo que estabas a favor, ¿verdad? De lo que era la eutanasia. Sí, en efecto, estoy a favor de la eutanasia. ¿Estás a Merezco la favor? muerte. Que me puedes decir un poco como que más a fondo porque en el mismo texto que me mandaste yo pensé que por un momento que también me estabas respondiendo, o sea, ¿qué clase de perspectiva más específica tienes acerca de la eutanasia? La eutanasia no es el acto de liberar a una persona, por así decirse, de un dolor. Ya depende mucho del contexto, ¿no? Y evidentemente Uh-huh. el contexto influye mucho y tú podrías decir, no, pues obviamente es algo positivo, más sin embargo, pues puede ser que el sujeto haya puesto en su, ¿cómo se llama esa madre? Ay, ¿cómo se llama esa cosa? En su, La, en una hoja de papel acá. Puede ser que haya dicho, no, es que como una, la neta, si quedó en ese coma, testamento, ¿eh? si en su testamento o algo así, dice, la neta, si yo quedo en coma, no quiero que me mate, o cosas por el estilo. Pero pues son muchos, son muchos, son muchos matices y hay diferentes formas de verlo. Y como todos somos seres cambiantes, ¿no? Evidentemente en este momento estoy en una posición que es a favor, mas sin embargo puede ser que en unas semanas me ponga a analizarlo y lo vea desde otra perspectiva. Todo depende mucho de la perspectiva, ¿no? Todo depende Sí, mucho sí, del ojo sí, con yo que también se opino ve. lo mismo. Sí, por ejemplo, o sea, ahorita tú estabas diciendo de cómo, o sea, si la persona supuestamente dijera de que no, pues me quiero, si en algún momento llego a no tener la posibilidad de que tenga la decisión para poder pues fallecer, morir en el momento. Si en tal caso no llegara a haber un testimonio así, pues que yo creo que pues realmente debería ser una cosa que debe estar obligatoriamente en muchas personas, mínimo cuando ya tienen los 18 años, mínimo eso ya Ujú. tiene que ya estar como que agregado en alguna parte pues de testimonio. Eso. Pero en caso de que no lo hallara, o sea, ¿cómo verías la posibilidad entonces de que al final la persona no esté capaz de llevar a cabo la eutanasia? Pues el caso más común, ¿no? El que pues siempre se plantea cuando hablamos de este tema, de que no, pues la típica persona que de un día para otro quedó en coma y pues es decisión del familiar más cercano, del que tenga más confianza, incluso de un médico, el tomar la decisión de pues seguir, que siga con vida, enchufado o algo así por el estilo, ¿no? Pues la verdad, sí depende mucho del contexto, seguiría diciendo. Es que sí depende mucho del Por ejemplo, contexto, ¿sí guacha, me entiendes? Es que, por dime, ejemplo, si fuera un poco de contexto, o sea, a lo mejor si fuera un familiar, si en caso de que los familiares no pudieran tomar la decisión,
por X o Y razón, o que ninguno de ellos sea como que en su perspectiva de hacerlo. O sea, ¿crees que el doctor debería ser la persona que lleve a cabo esa decisión? O la persona que lo Sí, esté medicando, lo esté cuidando en ese aspecto. sí creo que debería fungir como un juez, ya que pues es la persona más capacitada en ese momento. Igual es que te pones a pensarlo y nadie es capaz de decidir sobre la vida de alguien más, en teoría, ¿no? Pero es que es ahí cuando yo me pongo a pensar y es como de que, ¿qué es lo que se clasifica como vida? ¿Sí me entiendes? Y para mí, una persona deja de estar Sí, viva en el momento deja, en el que deja de poder depender de sí misma. O sea, por ejemplo, una persona vegetal para mí no está viva. O sea, es que había leído, no sé en qué parte, pero era una es como persona. si definieras, lo definirías como si esa persona ya no pueda moverse ni nada. O sea, es cuando ya el punto en el que es mejor dejarla ir. Simón. O sea, es también como cuando se habla como el aborto, es como, o sea, igual Sí. si es un tema muy parecido, ¿no? Es como de Es un que tema en el parecido. aborto, por ejemplo, se plantea de que cuándo es que empieza la vida. O sea, en realidad, ese es un cúmulo de células, o es un feto, o es un ser pensante, o es un ser que siente, ¿si me entiendes? Aquí es Hay algunas cuando, personas que hasta dicen que la vida inicia desde mucho antes acá porque ya tienen los genes de esa persona, ya tienen básicamente una vida hecha. sí, claro, shout Ajá, out sí, la persona. a Miss Karenina. Más sin embargo, pues Exactamente. son opiniones y se respetan, pues yo no soy quien para decirte, pues tu opinión está errada, pues porque, pues igual, la opinión de muchas personas depende mucho de lo que han vivido, de sus experiencias, ¿no? Pero, o sea, lo que yo quería decir era que para mí una persona deja de estar viva en cuando no puede permanecer vivo por sí mismo. ¿Sí me entiendes? O sea, es como de que, Sí, sí. por ejemplo, O sea, esta no persona sé, ya no se puede ajá, caminar o hablar. O sea, el hecho de que ya no puede hablar por sí misma ya afecta mucho porque por pues, ejemplo, hoy ponle en día tú, todo funciona con comunicación. sí, por ejemplo, ponle tú que yo quedo en coma mañana y y estoy en coma durante 8 años más o menos. ¿Cuánto tengo? Aguanta, no, 10 años para que sea más fácil Tienes el 17 cálculo. ahorita, ¿no? Si tengo 17 no, fallecería a los 27 años. Yo fallecería a los 27 años, después de haber vivido 17 años, ¿sabes? Como porque en realidad No, siento como que ese hubiera sido un tiempo perdido, ¿sí me entiendes? O sea, es como que, no sé, es como, me recuerda mucho al tema del empirismo, de que uno tiene que conocer base a la experiencia. O sea, más o menos como quisiera hacerlo. Es como si ya no experimentaste mucho de lo que es en 10 años, creo que ya no vale la pena volver a, pues, continuar con esta marcha como que inclusive sigue. sería como medio raro, ¿sabes? Como porque, o sea, despertando un coma después de Sí, 8 años y te fuiste por ejemplo, puede irse a dormir y despertaste en un mundo totalmente diferente o en un contexto, pues, casi como si hubieras viajado en el tiempo, ¿sí me entiendes? totalmente raro. Como si fueras el Ajá, como Marty si hubieras viajado McFly en el acá, tiempo. como si fueras el Marty McFly y Ándale. de repente estuvieras en 1945 acá. Dijeras, a la bestia, ¿qué es esto? Y ya, pues depende mucho, sí, es un tema con muchos matices, ¿no? Igual, Sí, sí. es muy interesante siempre hablar de esto, independientemente de que estés a favor o que estés en contra, es como toda la vida. Ajá. Es que es igual bueno Al fin y al debatir cabo se eso. pueden meter muchas cosas. Sí, sí. Sí, claro. Y hablando de esto también, ¿cómo ves tú ya ves que pues, yo siempre he considerado que, hablando un poquito fuera, un poquito del tema científico, del tema mental y todo, la iglesia yo siempre he creído que tiene a veces cosas como que tiene, no sé, reglas, podríamos llamarla como que, no sé,
no están muy apegadas a lo que es la era actual, como por ejemplo es el hecho de la eutanasia y de que pues la iglesia siempre está pegada a la vida y que siempre va a tener el mero hecho de que una vida siempre tiene que pues, mantener su curso y que pues nadie tiene como que el poder más que Dios de quitarlo. O sea, ¿cómo está tu frente sobre esa pues, clase de mentalidad u opinión acerca de la iglesia? O sea, ¿realmente crees que deberíamos de hacerle a veces caso a la iglesia por nuestra religión o cómo? Yo siento que muchas veces la religión, pues ya depende mucho de la persona, ¿no? La religión puede ser una medicina, puede ser algo que te ayude mucho, pero muchas veces la religión llega a nublarte la vista. Y siento muchas veces que el cometer actos por el miedo a un castigo o el pensar el pensar en que pues tengo que hacer esto, pero ni siquiera porque esté de acuerdo o porque sea un acto, ya revisando el contexto, que sea un acto moralmente adecuado, sino por ese miedo de el castigo eterno, ¿sí me entiendes? Siento que está muy feo, o sea, siento que muchas veces la religión, independientemente de la que sea, llega a ser como, llega a nublarte el juicio más de una vez, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, te no sé lleva como que cómo, a hacer decisiones que tú en su momento a lo mejor crees que son las correctas, pero al final es como que no hay nada racional, ni siquiera un poquito en lo que ha sí, pasado. Pues, sí, pero, o o sea, sea, para la religión se le puede creer, pero al menos yo en mi perspectiva, yo creo que tiene que haber algo de raciocinio sí, en es que, algunos de los aspectos que uno hace. claro, es que ya nos tendríamos que ir a revisar todo un cuestionamiento moral, ¿sí me entiendes? Porque, o sea, Sí, sí. en teoría, siempre, siempre el punto de vista de la iglesia es que va a defender la vida. Y según la iglesia, nadie puede interferir en tu vida ni puede finalizarla porque sería ir en contra de el plan que te puso Dios, el camino que te puso. Y pues en teoría suena como un cuestionamiento, o sea, moralmente bueno, pero ya depende mucho del caso, pues, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, porque hay casos en los que inclusive al finalizar la vida de esa persona sería un caso moral, sería un caso moralmente y éticamente mejor, ¿sí me entiendes? Ya sea porque esa persona podría, tiene nulas oportunidades de vivir y se podrían utilizar el espacio que se le está brindando a esa persona para alguien más que sí lo necesite, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces, ya tendríamos que cuestionarnos así todo el sistema ético y moral que tiene no solo pues la iglesia, sino la vida, ¿sí me entiendes? Y tendríamos que clasificar entre en cómo se clasificaría este, si sería un acto moral o inclusive un acto amoral, ¿sí me entiendes? Que esté dentro de la moral y ya pues depende mucho del significado que tenga la persona, ¿sí me entiendes? O la filosofía que tenga esa persona. yo creo que, o sea, sí, como tú dices, el hecho de respetar ya lo que es el hecho de la persona, pues, que si quiere vivir o no. O sea, yo siento que al momento en que la iglesia habla sobre siempre mantener viva lo que es al ser humano y que solo es Dios quien que tiene el derecho de hacer eso, no sé, yo cuando escucho eso es como, siento que hay momentos en los que uno no puede decir cuándo y cuándo no, es que esa otra persona pues tiene que hacer un acto para poder salvar su vida, porque imagínate que a ti en algún momento llegan, pues, no sé, en algún momento estás en riesgo de tu vida al borde, así a punto de morir y pues tienes que hacer algo para poder hacer que tu vida pues siga al corriente. Y eso implica tener que matar a una persona que pues la que básicamente está haciéndote daño. Es como que este punto pues, como tú dices, moral ya casi en el que pues uno no tiene casi elección a si se elige entre una vida o en otra, porque pues, al fin y al cabo si te dejas morir por el hecho de que no puedes más, por ese mismo hecho asesinar a alguien, pues al fin y al cabo pues la otra persona no está como que cumpliendo la misma
normativa que es de la que dicta la religión, ¿sabes? Sí, claro. Está muy raro la cosa. Y hablando también sobre quitar vidas y todo eso, me acordé igual del episodio de Malcolm que nos puso en la sesión. Está curado. ¿Tú llegarías de que tú tendrías la fuerza de voluntad que como para llevar a cabo una eutanasia, así de que la persona no esté en coma acá, ya lleva muchos años está en estado vegetal acá, y literal ya no tiene ni siquiera la posibilidad de mover un dedo, güey, hablar para decir algo. Tú realmente tendrías como que el valor para desenchufarlo o decir que esta persona siga viviendo o que no siga viviendo. La verdad, en este momento yo podría decir algo así como de que, pues no, sí, la neta, que se muera acá. O no sé, o sí lo desenchufaría, pero pues una cosa es hablarlo en un caso hipotético, totalmente hipotético, ¿sí me entiendes? A que pase en realidad. Y pues siento que sí podría tomar la decisión, pero tendría que meditarlo. O sea, igual podría tomar una decisión, pero literal tendría que pensarlo como un mes más o menos. Y pues debatirlo muy fuerte, ¿sí me entiendes? Porque, o sea, no es lo mismo así como decir a la bestia, este vato, lo ocupas decir por este vato en 10 minutos, pero ya. Y tú de que no, ¿sabes cómo? ¿Sí me entiendes? Entonces, yo en este momento yo podría decir, la verdad, creo que sí, sí sabría qué decisión tomar, más sin embargo, pues ya, una cosa es pues, El que pase. momento es, Y- ajá, lo que pueda pasar después, porque me acuerdo o sea, también una cosa de es que ahorita pase de que, verdad, ¿sí me entiendes? ajá, sí, obviamente. Me acuerdo de un capítulo que es de Teen Wolf, que es de la primera temporada, creo. Era un vato que literalmente estuvo en coma como por 10 años, no me acuerdo. Y de repente que pues despierta sin aviso alguno ni nada. Y es como, o sea, es como si viviera todo normal, pues sí. Me siento yo cuando me acuerdo de eso, es como de que salud. Gracias. Ya. Pues bueno, cuando recuerdo de eso, güey, me imagino como de que, güey, o sea, realmente cualquier cosa puede pasar, o sea, imagínate tú que tomas la decisión de aceptar la eutanasia de esta persona acá, pero que pues esa persona todavía tuvo como que la chance de aguantar no sé, unos 2, 3, 4, 5 años para seguir en coma y despertar después de ese tiempo, o sea, es como, o te arriesgas en el momento de que dejarlo ir en el momento y dejar su sufrimiento, o dejas esperando más años y capaz y ahí está, o sea, capaz y simplemente se queda tan dormido que a lo mejor ya hasta muere por casos naturales al nunca volver a despertar, o sea, es un chance como que uno no puede medir ese tiempo, pues, y es como que si es el La, momento, yo creo que sí se debería hacer en el momento porque pues uno nunca puede saber, pues, y qué mejor que acabar con el sufrimiento, pues también, en a lo mi mejor opinión. a lo mejor el vato se despierta después de 10 años en coma y al salir del hospital lo atropellan acá, ¿te imaginas? Sería Imagina, como, sería como cuando, plot twist. sería como cuando curas un ave así y la sueltas y se estrella con el parabrisas o no sé, Sí, algo así. ándale. O una mariposa y se la comen a la bestia. Qué zarra, ¿te imaginas? O sea, imagínate. Sí, la antes. No hay que, Volviendo, ¿cómo se ajá, murió? No hay que lo atropellaron a la bestia. Qué zarra. Y que se resbaló con una yendo cáscara de plátano. con esta misma onda. Se resbaló con una cáscara de Bueno, plátano. volviendo con el tema acá, güey. Sí. Pues, o sea, tú, tú en sí, ¿te gustaría bueno, yo a lo que siento que pues vas a dar una respuesta muy obvia, siento que vas a dar pues, pero igualmente querría poner esto a confirmarlo, pues tú realmente si llegaras a poner en algún momento pues en algún momento llegas a estar en coma, pues, y al final pues
tienes años sin poder levantar, o sea, pues, ¿a quién creerías que, bueno, pues, a lo mejor no, tú, si tuvieras la posibilidad de elegir a una persona para que pusiera tu eutanasia, ¿a quién, o sea, a qué ser más cercano pondrías y aceptarías a lo mejor ese hecho? O sea, tú estás dispuesto como que a morir, aunque no estés consciente de ello. No sé, creo que tendría que pensarlo también muy bien, porque igual no es una decisión que puedas tomar a la ligera. Igual inclusive cuando puedes tener una respuesta concisa y clara, el peso de ese acto, o sea, independientemente de que, por ejemplo, yo haya dicho, no, la neta, sí quiero que me desconecten, inclusive eso, el sentir la responsabilidad de, pues, desenchufar a alguien, o sea, por así decirse, es muy fuerte, si me entiendes, independientemente, o sea, si me entiendes, o sea, es como, siento que recaería mucho y no me gustaría que, por ejemplo, a mi papá recayera, porque imagínate que, por ejemplo, mi papá tuviera la responsabilidad de esa y que tuviera una culpa que no tendría que sentir, ¿no? Si yo le hubiera dicho que sí o que no, pero que hubiera tenido que sentir esa culpa de decir, pues, casi involuntariamente maté a mi hijo, yo fui el responsable de su muerte, ¿sí me entiendes? O también podría decir, pues yo lo liberé o cosas por el Sí, o estilo. sea, Pero yo creo que intentaría escoger a una persona que sea imparcial, o sea, que no esté ni muy a favor ni muy en contra y que a la vez sepa que no le vaya a caer tan, que no vaya a tener un peso, pero a la vez que no vaya a ser una persona que le valga y que diga, no, la neta sí, desconéctelo. ¿Sí me entiendes? O sea, como una persona crítica. No se me viene a la sí, mente una nadie, persona que pues tenga, pero como un juez, literal. O sea, intentaría buscar una persona que pudiera fungir como un juez que tenga y como que a lo mejor una mentalidad que tú digas de que es fuerte en su momento y que pueda tomar el decisión con así, pues, determinación, por así no a la decirlo. ligera, pero tampoco, ajá, Y que y que a tome la la vez sea responsabilidad imparcial y cosas por el estilo, y que pueda ser analítico, pero no se me viene nadie a la mente, pero siento que escogería a alguien así, te ¿verdad? gustaría, ajá, te gustaría que alguien fuera así. Sí, sí, pues porque pues cumple con todos los papeles, ¿sabes? ¿Entiendes? Porque obviamente Sí, entiendo. un ser querido no va a querer en primera instancia hacer eso, inclusive si va contra, o bueno, ya depende, ¿no? De cada ser querido, pero inclusive si toma esa decisión, tú no quieres que recaiga todo ese peso en o sea, todo ese peso moral y toda Pues, esa culpabilidad en sus manos, que en una primera instancia no deberían de sentir, pero pues uno nunca sabe. pues, como último, ya de lo último pues, del podcast, de entrevista, slash conversación, no sé, pues hablar de los distintos tipos que yo no sabía esto de que había pues tres formas de ver la eutanasia, pues de que eran, ¿cómo se llamaban? De forma voluntaria, involuntaria y la no voluntaria. Que tú entre estos, ¿cuáles crees que es el que mejor debería llevarse a cabo al momento de hacer de que tomar la decisión en el momento? Como cuál, o sea, ¿cuál crees que sería La más factible. la que siempre deberías tomarse o cómo? Ajá, como la que siempre debería tomarse en un momento, en el momento. Obviamente yo creo que la voluntaria porque el paciente es el que toma la decisión y pues tú eres el único que decide sobre tu vida, ¿sí me entiendes? Entonces, yo siento, o sea, es que obviamente no todos los casos está, pues eso porque mucha gente pues, no se pone a pensar en esto y pues no toma una decisión, no lo consulta con un familiar cercano. Pero yo siempre pienso que la voluntaria debería ser la, la correcta y pienso que pues en un mundo ideal, ¿no? Pues estaría como una obligación el
que tengan que decir, en que tengan que poner como un tipo de testamento en el que digan, si yo me quedo en coma, quiero que me maten, o quiero que, pues no hay que decir que me maten, sino quiero que me liberen, o quiero que me dejen en coma, ¿sí me que entiendes? me liberen. Ajá. Porque en primera instancia el decir quiero que me maten sería como de que, pues, no es lo mismo, ¿sí me entiendes? Porque, O sea, sonará feo y todo, pero pues a veces yo siento que el retener a una persona ahí en el momento de estando en coma o en estado en que no pueda moverse ni decir nada, siento que no, sé, no es un peso, pero sí es algo que es como de que siempre tienes que estar al pendiente de esto, siempre tienes que estar como que al tanto, o sea, y es como, no sé, a veces no quisiera decir esto que es un peso, pero pues es como que está ahí, simplemente está ahí y pues no hay mucho que se pueda hacer. sí, pues como yo digo, ¿no? Pues una persona deja de estar vivo cuando no puede permanecer por sí misma. Entonces, pues, o sea, yo siento que también hay que aprender a distinguir en qué momento es cuando estás viviendo y en qué momento te estás manteniendo vivo, ¿sí me entiendes? O sea, esa distinción entre Sí, entiendo. cuál fue lo que sentiste, qué fue lo que viviste, pues y en qué momento, pues, como en el que estás en coma, te estás manteniendo vivo y solo estás, pues, subsistiendo, ni siquiera estás existiendo, ¿sí me entiendes? Como que estás dependiendo Sí, de entiendo. una máquina o algo por el estilo, o de un milagro o algo por el estilo. Quizás también, en todo se puede. Bueno, pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. La neta De estuvo muy que chido la plática contigo, de la José. Virgen de Guadalupe acá, que caiga una rosa Dale, blanca. sí fui cada conversación. No, pues, Está de pelos, viejo, está del hay uno, pelos. está del uno, está del uno. Tú estás del uno, Daniel Ibsen. Estoy del 10. Ajá. No, pues la neta estuvo muy padre hablar contigo sobre este tema. Realmente sí lo quería en su momento. Pensé en ti al momento, güey, porque no sé. Siento que tienes una opinión muy objetiva en su momento y no sé, está chido siempre. Me chiveo. Se nota. No, pues Wow, un no, gusto, no, José es un Miguel. Muchas placer. gracias. Siempre es un placer hablar. Y luego, más con una persona tan elocuente y De temas tan, controversiales. tan curada como tú, Daniel Ibsen, en la torre. No, no te vas con la torre, Torre Álvarez. Es un gusto también para mí. Un honor, por Dios. Bueno, pues muchas gracias. ¿Cómo es que? Y muchas gracias. Y ya, ponnos Por su 10 atención. Michelle.